la novena legión de marines espaciales, los impresionantes y poderosos ángeles sangrientos, los hijos del primarca Sanguinius, el Ángel. Aquellos que eran conocidos por ser la encarnación de la ira del emperador, su venida no era nada menos que un juicio apocalíptico descargado sobre los culpables desde las alturas y descendió de los cielos sobre alas de fuego. Son mis favoritos personales. Miren, todo y tengo una gran cantidad, sí, claro, ya me gustaría. Tengo unas cuantas figuritas que aún no están terminadas, pero están bien bonitas, ¿sí o no, raza? Y claro, y si quieres escucharme hablar más sobre mis figuritas de Warhammer 40.000, puedes seguirme en Twitch, donde siempre hacemos de todo. El otro día estaba jugando LOL de chill y terminé hablando demasiado de Warhammer 30k, o sea, de Herejía de Horus. Así que puedes darte una vuelta por si te interesa. Ahora bien, a lo que íbamos. Se hacen llamar a sí mismos ángeles, estos despojos de un millar de infiernos que se han visto elevados y dotados de brillantes armaduras, relucientes espadas y máscaras de forma bella y elegante. Y sin embargo, me pregunto, ¿han llevado puestas esas máscaras tanto tiempo que se han olvidado de lo que aguarda debajo de ellas? Esa faceta monstruosa que ansía ser liberada. Los ángeles sangrientos fueron lo peor que la humanidad pudo haber engendrado. En sus genes estaba escrito, pues ellos sufrían aquello llamado la sed roja, aunque no era conocida de esa forma por aquel entonces. Antes de la Gran Cruzada vinieron lo que serían las guerras de unificación. Las legiones astartes empezaban a ser fundadas y adoptaron nombres en los cuales se veían más o menos reflejados, y la novena legión, pues en este entonces eran conocidos como los devoradores de muertos. Eran desplegadas comúnmente en zonas de guerra más peligrosas, aquellas regiones malditas arrasadas por la radioactividad y la contaminación química de la vieja noche. Lugares en que solo las estirpes más retorcidas y degeneradas de la humanidad seguían viviendo. En los desiertos que existían más allá del centro de atención de la historia, mantuvo la línea, sola e ignorada, mientras el emperador proseguía sus grandes conquistas. Este sombrío destino no era ningún incidente ni una elección arbitraria por parte de un general distante, pues cada una de las legiones había recibido los dotes genéticos adecuados para cumplir su papel en la obra del emperador, y la novena legión por supuesto que no era la excepción. Mientras otras legiones reclutaban solo a los mejores, a los príncipes y a los campeones de las naciones conquistadas de la vieja tierra, y producían solo unos pocos iniciados, la novena legión tomó a las hordas de hombres desposeídos y rotos y las convirtió en un ejército de ángeles. Pues cualquiera que tenía una imperfección renacía como alguien bello, viendo su cuerpo renovado, pues su cuerpo se ve destruido y rearmado una y otra vez. La novena legión fue arrojada al crisol de la destrucción y cada vez emergió tan completa como antes. En cada ocasión tomaban el enemigo de lo que necesitaban para seguir luchando y conseguían victorias donde otros solo habían visto derrota y desesperación. El propio Marcador, el Sigilita, tomó nota de sus hazañas y la apodó la Región Resucitada, un título que muchos usarían para referirse a los guerreros indomables de la novena legión, expresando tanto un asombro supersticioso como admiración por su valentía. De hecho, podemos hablar que el Sigilita era solo uno de varios oficiales de alto rango de la División Militaris que parecían incómodos con esta rama de la Legión Astartes, la cual carecían de cualquier prestigio o de la clara popularidad de algunas de sus hermanos, como la famosa 13ª Legión, los Ultramarines, o la 16ª Legión, la Legión del propio Horus. Al ser un arma peligrosa y desagradable que solo se desvainaba en situaciones desesperadas y después escondida rápidamente de nuevo. Pero después llegó lo que sería la esperanza para esta misma gente, la llegada del Ángel. Con la llegada del Ángel, los devoradores de muertos lucharon contra el destino escrito en sus propios genes, desafiaron el papel que el emperador había escogido para ellos y se atrevieron a creer que podían trascender más allá de la oscuridad que les seguía, y pasaron a llamarse los Ángeles Sangrientos. De hecho, les puedo recomendar bastante que busquen los relatos de esta época. De hecho, la conquista de lo que fue todo lo que sería el sistema solar antes de la llegada del Ángel tiene muy buenos relatos. Por ejemplo, lo que vendría siendo el planeta Neptuno.
Su conquista era algo completamente difícil y bastante complicada, y ellos salieron vencedores. Pero bueno, vamos al grano. Con la llegada del ángel, la legión pasó a llamarse los Ángeles Sangrientos. En el momento en el que Sanguinius tomó el control, como casi todos los primarcas, tomó gente de su mundo y empezaron a recrear la legión, siendo Horus y los lobos lunares las principales ayudas que recibieron durante décadas. Pelearon lado a lado, ganándose el respeto de todas las fuerzas del imperio, y para mejorar la situación empezaron a ganar tanto prestigio que empezó a parecer que todo lo de antaño fue tan solo una pesadilla de unos minutos. Pero Sanguinius y su legión no era así. Claro que no, porque los Ángeles Sangrientos tienen el problema de la sed roja y la rabia negra. No se podían confiar en ningún momento, constantemente alertas para que estas enfermedades no los consumieran, y si llegasen a sucumbir, tendrían que ser instantáneamente eliminados de manera silenciosa. Incluso los apotecarios tenían prohibido registrar los cuerpos de estos consumidos por la enfermedad. Con todo esto a sus espaldas, los ángeles se unieron a la Gran Cruzada, liderando una gran cantidad de batallas, en las cuales la mayoría fueron exitosas. Sería una larga cruzada hasta la batalla de Ulanor, donde los ángeles alcanzarían la máxima gloria y dando el comienzo a lo que sería la última parte de la Gran Cruzada y el comienzo de la herejía de Horus. Y si quieres saber más acerca de la batalla de Ulanor, te dejo aquí arriba lo que sería mi queridísimo video de la batalla de Ulanor, que fue técnicamente el primero que subí a este canal. Para la Legión de los Ángeles Sangrientos, esto se convirtió en uno de los peores eventos que pudiera presenciar, pues aquí vieron el origen de sus dos maldiciones que le perseguirían hasta el final de sus vidas. Para empezar, en Signius Prime, donde después de la casi muerte del primarca Sanguinius, en manos del demonio Ka-Bat-Ha, estos entraron en un estado de locura, gracias al cual consiguieron salir del pozo de sangre al que les habían enviado Horus. Esta sed de sangre los acompañó ya en la batalla por Terra y a lo largo de todos los milenios siguientes. En cuanto a la rabia negra, surgió en el combate entre Sanguinius y Horus. Se cree que Sanguinius tuvo que sufrir daños psicológicos a manos de Horus, quien, según creen muchos ángeles sangrientos, no podía equipararse a su primarca en combate singular. Horus, en su ilimitada maldad, se aseguró de que la muerte de Sanguinius fuese la más dolorosa y enloquecedora que pudiera sufrir. Fue tan fuerte este ataque que sus hijos sienten ese dolor y experimentan una rabia sin igual, reviviendo una y otra vez la muerte de su padre, teniendo visiones en las que ellos son Sanguinius y pelean contra Horus en el espíritu vengativo. Cuanto más viejo es un ángel sangriento, y cuantas más batallas este presencie, y derramamientos de sangre lleve a cabo, se vuelve más propenso a contraer la rabia negra. Sanguinius, sabedor del destino que iba a tener, todos los que acompañaban al espíritu vengativo, insistió en que su heraldo, Ascalon, de la Guardia Sanguinaria, permaneciese en Terra, a fin de que la Guardia Sanguinaria no se extinguiera del todo y pudiera reconstruirse a partir de ese único superviviente, y servir como un faro de esperanza en los días que estaban por venir. Una vez el asedio a Terra terminó, empezaron la separación interna, siguiendo diferentes posibles sucesores de Maestro de Capítulo. Sin embargo, fue Ascalon quien en última instancia vio claro cuál debía ser el destino de los sangrientos. Fue defensor de la adopción del Codex Astartes, supervisó la separación de la Legión en los diversos capítulos que existen hoy en día, y se aseguró de que el legado de Sanguinius y de la Guardia Sanguinaria perdurara no solo entre los propios ángeles sangrientos, sino también entre sus capítulos sucesores, argumentando que entre todos los problemas y dudas que asaltaban a los ángeles sangrientos, su nuevo orden de batalla era el menos preocupante. Después de esto, las historias que se cuentan sobre los ángeles sangrientos son muchas y muy variadas. Una de las que podemos hablar ahora mismo es de, por ejemplo, del bueno de Dante, el actual líder de la Guardia Sanguinaria, y maestro del capítulo de los ángeles sangrientos y el más viejo de todos los Astartes vivos hasta el momento, el cual goza de una variada cantidad de historias, y la más importante de todas estas sería la misma devastación de Baal, donde se invocaron a todos los capítulos sucesores y trataron de sobrevivir al ataque de los tiranios, en los cuales, aún con la compañía del Sanguinor, una semideidad protectora de los ángeles sangrientos, que solo aparece en los momentos de mayor necesidad,
De hecho, las veces en las que ha aparecido son tan pocas y los sitios son tan peligrosos que son muy pocos los que recuerdan la presencia de esta deidad. Literalmente solo el mismo Dante conoce a esta deidad con plenitud, y aun con todo esto se necesitó de la resurrección de Gilliman para más o menos defender aquel destruido mundo, y a partir de aquí entramos en absoluta actualidad. Pues los Ángeles Sangrientos, junto con varios capítulos sucesores, están en constante defensa del Imperio Nihilus, luchando constantemente contra las fuerzas del caos, masacrando demonios en todos lados. A donde sea que lo necesiten, ahí estarán los ángeles. Y ahora con Lionel Johnson también, pues Dante y los Sangrientos tuvieron mucho que ver con lo que fue la batalla entre Lion y su hermano Angron. Pero bueno, si gustas leer lo que sería Lion, Son of the Forest, puedes entrar a lo que sería mi disco, donde tenemos una amplia cantidad de libros de Warhammer 40.000. Pero bueno, esto sería un poco la historia de los Ángeles Sangrientos hasta la actualidad. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre su proceso de reclutamiento? Obviamente su mundo base se trata de Baal, y aquí es donde consiguen sus reclutas. El proceso es el siguiente. En específico, en Baal Secundus, para decir quién es merecedor de engrosar las líneas de los Ángeles Sangrientos, los jóvenes de las tribus Pura Sangre deben tomar parte de un violento y magnífico torneo que se celebran en el duro entorno de su planeta natal. Estas prácticas y rituales se mantienen inalterados desde que se celebraron por primera vez para satisfacer los requerimientos de recluta de la sangre. Los torneos acontecen una vez por generación en la cuna del ángel, en el acantilado donde fue encontrado Sanguinius, y son convocados por grandes carros voladores, o sea las Thunderhawks de toda la vida. Los aspirantes deben llegar a la capilla del desafío como sea. Este es un proceso que descarta a los guerreros más débiles de entre los que pretenden unirse a las filas de los Ángeles Sangrientos. Deben recorrer muchos kilómetros de puro desierto y escalar diferentes cumbres y acantilados con la única ayuda de sus alas de ángel, un artilugio primitivo hecho con pellejo de animales y que apenas soporta el peso de los participantes. Deben atravesar cañones infestados de escorpiones de fuego y de sedientos, una especie que deseca a sus víctimas con su mero contacto. Este camino está lleno de los esqueletos de aquellos que subestimaron sus peligros. Cuando llegan a la capilla del desafío se inician las luchas fratricidas, como las luchas de los gladiadores que acontecen en ultramar. Solo los mejores sobreviven. De aquí la esperanza de vida de los gladiadores son aproximadamente de 50 aspirantes, los cuales pues son pocos si tenemos en cuenta la cantidad de personas que habitan normalmente en estos mundos. Y se les pone a prueba, una muy complicada, en la cual tienen que beber un cáliz de sangre, que contiene pues vaya, la sangre del mismo Sanguinius. Y el aspirante se hunde en un largo letargo, donde comienza la instalación de la semilla genética, y luego se encierra a cada uno de los aspirantes dormidos en un sarcófago y se les enchufa a nodos que los conectan a equipos de mantenimiento de vida. Ahí permanecen durante un año entero, en el que son alimentados por vía vía intravenosa, con nutrientes y con la misma sangre de Sanguinius. Se rumorea que en ocasiones un aspirante despierta antes de tiempo y sufre una terrible claustrofobia, encerrado en el sarcófago, tras lo que sale de la prisión catatónico, loco o incluso peor. Mientras duermen sueñan con las vivencias del propio Sanguinius, cosa que deben considerar como un regalo. Así la esencia del primarca permanece en las mentes de sus nuevos hijos, y estos sueños y visiones se imprimirán para siempre en su alma. Los Ángeles Sangrientos fácilmente son los que se sienten más conectados incluso con su primarca. La forma que ellos tienen que compartir es normalmente muy agresiva. Si bien sus filas se mantienen más o menos con el Codex Astartes, suelen mandar a casi todas sus fuerzas al frente. Sus dos maldiciones se convierten en un arma bastante letal. De hecho, la probabilidad de convertirse en un marine de asalto de los Ángeles Sangrientos es mayor, puesto que este es un combate de cuerpo a cuerpo, donde estos marines pueden exorcizar el fantasma de su memoria ancestral. Aunque impredecibles, pues pueden ser un arma muy útil. Incluso no es muy querido entre los estrategas imperiales. De hecho, aquí unas palabras de un capellán de los Ángeles Sangrientos al respecto. La Inquisición y el Administrador dicen que somos débiles, porque algunos de nosotros hemos sucumbido a la rabia negra. Son unos necios.
La rabia negra nos hace más fuertes, porque debemos resistir su tentación cada día de nuestras vidas, o condenarnos para siempre. Esto que les acabo de compartir es después de la herejía de Horus, pero durante la herejía de Horus era aún más simple y tenía un par de cosas extras, las cuales siempre son muy interesantes, así que trataré de resumirlo lo mejor que pueda para que quede lo más claro posible. Para empezar, Sanguinius creó lo que serían 3 esferas para abarcar sus huestes, 3 cámaras con las cuales podría aportar orden y propósito a los guerreros de la Legión. Para empezar, la primera esfera y posiblemente la más importante, una serie de órdenes guerreras, cada una de las cuales operaba de forma independiente de las 300 compañías. La primera y la más famosa era la Guardia Sanguinaria, la guardia personal del propio Primarca, pero habían muchas más, cada una dedicada a una misión y deber específicos. Pocos fuera de la Legión han hecho un listado completo de estas órdenes, así que vamos a continuar con lo que sería un pequeño listado y una pequeña explicación de las siguientes. Obviamente comenzaremos con la Guardia Sanguinaria. Sus miembros también eran conocidos como Iquizat, o los Ardientes, por su ardor y devoción inamovible. Cada guerrero portaba el título de Serafín y estaba encargado de la seguridad del Primarca. En raras ocasiones también eran asignados como guardias de otros comandantes, como señal del favor del Gran Ángel. En su momento, el primer maestro del capítulo, llamado Raldorón, se presume que tuvo la oportunidad de ser protegido por uno de estos. Luego están los paladines carmesíes, también conocidos como los querubín, o los vientos de tormenta, por la repentina aparición de su ira y el duradero fervor de su odio. Servían como guardianes de los salones y santuarios del Primarca, siguiendo sus órdenes, y también iban a lo que serían campos de batalla, como expresión de su determinación y escudo de su voluntad. Los ojos ardientes, también conocidos como los Ofanim, y los muchos ojos. Estos herméticos eran la vergüenza del ángel, su policía secreta y sus agentes en las sombras. Vigilaban a la Legión en busca de signos de traición y locura y actuaban para aliviar su culpa, eliminando estas manchas. No solían ser vistos en el campo de batalla luchando, ya que preferían luchar en solitario y con armas consideradas indignas de los verdaderos guerreros. Estos, por ejemplo, vigilaban a los psíquicos por el edicto de Nicea y también separaban a los caídos en locura y los escondían para que el ángel tomara su decisión sobre ellos. Luego están las lágrimas del ángel, también conocidos como el filo roto o la mano muerta, por la cruel devastación que causaban en el enemigo. Cada guerrero portaba el título de Erelim y actuaba como la ira de Sanguinius, enviado por su voluntad a arrasar a aquellos que consideraba indignos de ser salvados. Era la orden que más veía en acción, ya que cumplía el papel que en otras legiones recaía en las escuadras destructoras. La segunda esfera se componía de los comandantes y líderes de la legión, los poderes y dominios que se alzaban al lado de Sanguinius. En ellos recaía el deber del mando de ejecutar los deseos de Sanguinius con celebridad y buen juicio. A diferencia de quienes luchaban a sus órdenes, soportaban la carga del libre albedrío, de disponer de tiempo para pensar y reflexionar como quisieran mientras la maldición les acechaba. Eran planificadores y estrategas de la hueste carmesí, quienes dirigían las batallas y las guerras como los hombres menores dirigían sinfonías, utilizando cada instrumento a su disposición, al máximo de sus posibilidades. Estos eran maestros en diversas disciplinas, tanto en la guerra como en el arte. No tenían igual, aún los tácticos de Guilliman no podían igualarse a ellos. Y ahora bien, la tercera y la más extensa, ya que esta abarcaba lo que serían las tropas razas de la legión, los guerreros que empleaban cuchillos, bolters en el campo de batalla, conocidos en la legión como los Malak. Estos guerreros solo tenían un deber: luchar siguiendo las órdenes de sus capitanes, obedecían, mataban y practicaban las artes que les habían otorgado su primarca. En el seno de esta tercera esfera habían pocas distinciones, títulos y órdenes, sencillos para aquellos que destacaban en artes específicas de la guerra y de la paz. Los modelos a imitar en sus misiones y los ángeles de pequeñas acciones. Estos eran tiradores, poetas y duelistas de la legión.
Los Ángeles Sangrientos también se diferenciaban en aspectos más pequeños, ya que como muchas legiones tenían sus propios títulos y nombres para las autoridades, y una hueste de divisiones menores adecuadas a su estilo. Aquellos que comandaban huestes y tenían autoridad sobre los capitanes menores eran conocidos como Archons, más con el antiguo título de pretores, y los líderes de compañía también eran llamados dominios. Incluso a los capellanes se les llamaban guardianes. Como pueden ver, los Ángeles Sangrientos son muy únicos y como tal tienen una gran cantidad de miembros muy interesantes. Por ejemplo, aquí unos cuantos. Todo el mundo conoce al Dante, que es el actual maestre del capítulo. Literalmente creo que no tiene mucho que hacer aquí en cuanto a presentación. O sea, es el más viejo y poderoso entre los adeptos astartes conocido hasta la fecha actual. Regente del Imperio Nilus, especializado en combatir contra los demonios. Hasta la fecha. Y con muy serios problemas depresivos, ya que sí, este cabrón quiere morir. Y no morir de cualquier manera, sino morir de forma heroica, haciendo honor a su legendario estatus. Aunque posiblemente sea el que vea el resurgimiento de todos los primarcas antes de que siquiera pueda morir. Luego podemos hablar acerca de Mephisto, el bibliotecario jefe de los Ángeles Sangrientos, y el único ángel sangriento de la historia que ha recuperado su cordura después de haberse sometido a la rabia negra. Gracias a Mephisto se tiene la esperanza de que la rabia negra se pueda curar, pues cuando él sucumbió a la rabia negra, se encerró en un sarcófago y drenó todas sus visiones, hasta que recuperó el control absoluto de su ser. Al día de hoy, Mephisto es de los más respetados en su capítulo, y suele ser referido para liderar bastantes campañas. Por ejemplo, en la batalla por las colmenas de Holonan, se demostró esa brutalidad, enfrentándose a la flota de enjambre Kraken él solo. Luego tenemos a personajes como Astorath, también conocido como Astorath el Siniestro. Es el sumo capellán de los Ángeles Sangrientos, y es una figura reverenciada y destacada en su capítulo, debido al deber que cumple. Como redentor de los perdidos, debe buscar a aquellos hermanos de batalla caídos por completo en la rabia negra, y terminar con su horrible sufrimiento, con un golpe de su hacha. Por esto, ningún hermano de batalla puede sentirse completamente a gusto en su presencia, pues un día podría ser su cuello el que recibiera el golpe de gracia de Astaroth. De hecho, se pensaba que a donde él iba, era posible que alguien cayera en la rabia negra, pero en realidad es al revés. Donde alguno de sus hermanos caiga en la rabia negra, él estará ahí para dar fin a su sufrimiento. Y hasta aquí lo dejamos por hoy. De verdad, cómo disfruté hacer este video. Verdaderamente cada vez me enamoro más y más de los Ángeles Sangrientos. Son muy preciosos. Tantos personajes tan buenos, de verdad. Próximamente iré trayendo más videos de las demás legiones, claro está. Y por supuesto, sucesivamente iremos hablando de los capítulos sucesores. Pero bueno, vamos de a poco que de tiempo hay de sobra. Por los momentos yo me despido y ha sido un gusto haberles traído este capítulo.